¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bien, me presento. Soy Mauricio Contreras García, actual estudiante de la carrera de Ingeniería Química, cursando lo que es la asignatura de balances de materia y energía con el profesor Everardo Antonio Fede Hernández en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Y hoy les quiero compartir a todos ustedes lo que es un problema de balance de energía, pero en esta ocasión va a ser un balance de energía para una caldera. Bien, el problema dice lo siguiente. Vamos a hacer esto un poquito más grande. El problema dice, se requiere producir vapor de agua a 149 grados centígrados a partir de agua que está a 15,6 grados centígrados. Para ello, se empleará una caldera que utiliza gases de combustión a 1000 grados centígrados. Calcule la cantidad de gases de combustión en kilogramo por hora trabajando de manera constante. Además, existe una pérdida de calor por radiación de 60,000 kilocalorías por hora. Es lo que nos dice el problema. Bien, ahora vamos a regresar esto un poco más. El diagrama es el siguiente. Una vez que ya leímos el problema, aquí tenemos de manera representativa lo que es una caldera. En este caso, vamos a tener un total de 4 corrientes, en donde la corriente 1 y corriente 3 son respectivamente corrientes de entrada y la corriente 2 y 4 de salida. Bien, vamos a estudiar un poco lo que es la corriente número 1. En la corriente número 1 corresponde a ser aquella corriente que lleva los gases de combustión. Y la corriente número 2 es la corriente que también lleva en donde salen los gases de combustión. En la corriente 3 se trata de agua líquida y en la corriente 4 se trata de vapor de agua. Fíjense, en la corriente número 1 tenemos como gases nitrógeno molecular, dióxido de carbono, agua y oxígeno molecular. En este caso, esta columna es la columna que representa la composición para cada gas. Por ejemplo, para el nitrógeno molecular representa una composición del 76,6%. Esto como fracción quedaría como punto 766. Para el dióxido de carbono un 4%. Y así para los demás gases. Bien, esta corriente va a tener una temperatura de 1000 grados centígrados, menciona el problema. En la corriente número 2, vamos a acercar esto otro poquito. Bien, en la corriente número 2 vamos a tener los mismos gases. ¿Por qué? Porque fíjense que el problema menciona que se requiere producir vapor de agua a esta temperatura a partir ¿de qué? En ese caso de agua, que está a esta temperatura. Y para lograr esto se va a emplear lo que son gases de combustión. Para poder lograr el vapor de agua a esta temperatura puntual, vamos a utilizar estos gases de combustión, principalmente a esta temperatura. Van a ingresar. Por consiguiente, en la temperatura, aquí la temperatura número 2 va a ser de 400 grados Celsius. Quiere decir que dicha corriente se enfrió un poco, pero sigue teniendo los mismos gases, las mismas especies químicas. Y eso ocurre para la corriente número 3. En este caso, la corriente corresponde a ser agua.
con una cantidad de 1000 kilogramos a esta temperatura que es de 15.6 grados. Y fíjense que en la corriente 4 sale esa misma agua, sale la misma cantidad, el mismo flujo másico, pero como vapor de agua. Va a estar en fase gaseosa y va a tener una temperatura mayor. Por ende, si lo analizamos a primera vista, podríamos decir que se tratase de un problema de balance de masa, un balance de materia. Sin embargo, no, es un balance de energía. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos nosotros identificar esto? Si es un balance de masa o es un balance de energía. En este caso, con una definición muy sencilla. Para saber si es un balance de energía, estos componentes no están en contacto entre sí. Esta corriente que va a llevar estas especies químicas no se encuentran en contacto. Por lo tanto, podemos deducir que se trata de un balance de energía. Bien, una vez explicado y entendido más o menos lo que es el problema, para darnos una idea de lo que vamos a hacer, claro, tenemos en este caso que tener los calores específicos, que aquí están resumidos en esta columna. Bien, para tener o saber los calores específicos, tenemos que consultar lo que es una tablita de capacidades térmicas. Una vez consultada esa tablita, lo podemos colocar aquí, todos los datos, que fue lo que yo hice. Estos datos se sacaron de la tabla de capacidades térmicas que va a estar expresado en estas unidades, en calorías sobre gramo mol, grado centígrado. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿de dónde saqué estos datos? Si aquí en el problema no los vemos en ninguna parte. Bien, propiamente los CPs se sacan de lo que son las tablas, ya sea de físico-química, de un libro de físico-química propiamente, o de un libro de termodinámica. Sin embargo, esta tabla fue proporcionada por nuestro profesor. Y aquí como tal, yo simplemente reuní estos datos que le corresponde hacer los CPs para estos gases a esta temperatura, a 1000 grados centígrados, expresado, como ya dije, en estas unidades. Porque podemos encontrar lo que son tablas de capacidades térmicas, pero expresado en otras unidades. Pero no importa, es lo mismo. En este caso, si es necesario transformar a otras ciertas unidades, se podría realizar. Bien, bien. Una vez regresando a lo que es el problema. El CP que le corresponde al nitrógeno a esta temperatura es de 7.5 calorías sobre gramo mol grado centígrado. Para el dióxido de carbono va a ser de 11.94, para el agua de 9.2, para el oxígeno de 7.94. Y hacemos lo mismo para encontrar los CPs de los mismos gases, pero fíjense, a esta temperatura, a 400 grados centígrados, que para el nitrógeno molecular le corresponde un CP de 7.09, para el dióxido de carbono 10.48, para el agua 8.35, para el oxígeno 7.4. Bien. Una vez encontrado esto, tenemos que plantear aquí lo que es un balance de energía para este proceso. Este balance de energía va a quedar de la siguiente forma. Igual, hay que tener en cuenta, entradas es igual que salidas, porque como recordarán en los balances de energía, que dice como tal la ley de la conservación, tanto para la masa como para la energía, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Bien. Por ende, a partir de ese concepto, decimos que flujo másico 1 multiplicada por su entalpía 1 más el flujo másico 3 multiplicado por su entalpía 3
más Q más el calor va a ser igual al flujo másico 2 por su entalpía 2 más el flujo másico 4 propiamente multiplicado por su entalpía 4 por H4. Bien. Aquí dijimos hace un momento que el flujo másico 3 va a ser igual que el flujo másico 4 y el flujo másico 1 va a ser igual que el flujo másico 2. Por lo tanto, podemos representar esto con otra variable, con otra letra, o bien propiamente yo lo quise hacer como m a la x. M a la x es igual a decir que el flujo másico 1 es igual que el flujo másico 2. Es decir, m a la x puede representar aquí flujo másico 1 o el flujo másico 2. Si encontramos el valor de m a la x y dijimos que es igual al flujo másico 1, pero a la vez esto es lo mismo que la corriente número 2. Bien, una vez explicado esto, vamos a despejar para m a la x, para esta variable. Esto se va a hacer a partir de esta ecuación del balance de energía para este respectivo proceso. Una vez despejado esto, queda de la siguiente forma. M a la X va a ser igual, a ver, al flujo másico 4 que multiplica su entalpía 4, menos el flujo másico 3 que multiplica su entalpía 3, menos Q, menos el calor, dividido, partido por la diferencia de la entalpía 1 con la entalpía número 2. Bien, por acá tenemos lo que es una tabla en donde podemos encontrar los pesos moleculares para todas las especies químicas participantes en este proceso, específicamente para los gases. El peso molecular del nitrógeno, del dióxido de carbono, del agua y del oxígeno molecular. Bien, el peso del nitrógeno es 14, pero el peso del nitrógeno molecular es 2 veces, es decir, 28 gramos mol. Todo va a estar expresado en gramos mol. Bien, explicando la siguiente tabla. Aquí tenemos una tabla, en este caso de equivalencias. En un BTU sobre libra masa equivale a 555.5 calorías sobre kilogramo. Y, por ejemplo, un BTU sobre libra masa equivale a 0.5556 kilocalorías sobre kilogramo. Y por acá esta ecuación es para pasar de grados Fahrenheit, en este caso a grados centígrados. Pero aquí, específicamente esta es para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, que es lo que vamos a necesitar ahorita más adelante. Una vez explicado esto, continuamos. Hay que calcular el CP, pero aquí esto significa CP promedio. ¿Por qué se tiene que hacer un CP promedio? Fíjense, el CP promedio se hace cuando en una corriente básicamente tenemos varias especies químicas, varios componentes químicos. Por ende, no es, nos es obligatorio sacar lo que es un CP promedio. ¿Y cómo se calcula esto? Bien, esto se va a calcular como la sumatoria del CP multiplicado por su composición para cada especie química. Bien, aparte de esta ecuación tenemos esta otra, que esta se utiliza para el cálculo de las entalpías. En este caso, matemáticamente, la entalpía se va a definir como la integral definida en donde en el límite inferior vamos a tener una temperatura de referencia o una temperatura base que va hacia una temperatura N. En este caso, que integra el calor específico diferencial de T. El Cp, al tratarse de ser una constante, esto sale de la integral y se multiplica, en este caso, por la diferencia de la temperatura base con la temperatura N, o la temperatura 1, 2 o 3, dependiendo de aquí qué número de entalpía tengamos. Bien.
Vamos a comenzar a calcular lo que es el CP promedio. El CP promedio, dijimos que es la sumatoria. Una vez teniendo enlistado aquí todos los CPs para la corriente número 1, para esta temperatura, aquí tenemos la composición que le corresponde al nitrógeno molecular, que es de 0.766, que multiplica a su respectivo CP a una temperatura de 1000 grados, más la composición de la otra especie química que multiplica su CP. Y así sucesivamente lo hacemos para cada gas. Al realizar esta multiplicación, resulta que el CP1 es igual a 7.8385. En este caso, ¿pero qué? ¿En qué unidades? Recordando que lo tenemos en calorías sobre gramo mol, puesto que lo conseguimos en esas unidades en la tabla. Ahora, para el cálculo del CP2 es hacer lo mismo, multiplicarlo por la composición de cada gas, pero por el respectivo CP que le corresponde a esa temperatura, que va a ser de 400 grados centígrados. Haciendo este cálculo, resulta que el CP2 es igual a 7.3427 calorías sobre gramo mol, grado centígrado. Bien, ya tenemos el CP1 y el CP2. Lo que podemos hacer es calcular las entalpías de 1 y la entalpía número 2, tomando, en este caso, nuestra temperatura base a 18 grados Celsius. ¿Por qué 18 grados Celsius? Porque este valor es el primero que se va a encontrar en la tabla de capacidades térmicas. Bien, una vez explicado esto, a ver, es la entalpía número 1, que es igual a la integral definida de la temperatura base, que es de 18, hacia la temperatura 1, que va a ser de 1000, en este caso el calor específico promedio, nos resultó ser de 7.8385, bien, diferencial de T. Esto, como les expliqué, esto sale de la integral. Eso como tal va a tener unidades en calorías sobre gramo mol grado centígrado, que multiplica a la diferencia, en este caso, de temperaturas. 1000 grados centígrados menos 18 grados centígrados. Esto va a ser igual, al resolver esto, 7697.407 calorías sobre gramo mol. ¿Por qué? Porque aquí se cancelan grados centígrados con esto, grados centígrados. Hacemos lo mismo para la entalpía 2, pero en este caso va a ir como límite inferior 18, pero el límite superior va a ser de 400, que en este caso va a integrar a este CP que ya calculamos, el CP2. Esto va a ser igual, esto sale de la integral, que multiplica las diferencias de temperatura, que esto va a ser igual a 2804.9114 calorías sobre gramo mol. Bien, ya hemos calculado la entalpía 1 y 2. Y a partir de esta ecuación ya tenemos la 1 y la 2, pero nos falta calcular la entalpía 4 y la entalpía 3, puesto que el flujo másico 4 ya lo conocemos porque es lo mismo que el flujo másico 3. Y en este caso, la pérdida de calor Q también la conocemos. Bien. Siguiendo, tenemos que calcular lo que son las entalpías siguientes, que es 3 y 4. Para hacer eso, nos vamos a apoyar de unas tablas. En este caso, de las tablas de vapor, que son las siguientes que tengo aquí pegadas. Ahorita les explico cómo las vamos a estar utilizando. Por momento tenemos que pasar, fíjense, de grado centígrado a grado Fahrenheit. ¿Por qué?
¿Por qué tenemos que hacer esa conversión? ¿Es necesaria? Claro que es necesaria porque fíjense, aquí en esta tabla tenemos la temperatura en grados centígrados. No, la tenemos en grados Fahrenheit. E inicialmente en el problema estamos operando en grados centígrados. Por ende, tenemos que hacer esa respectiva conversión. Bien, una vez explicado eso, a ver, F sub 3 significa la temperatura 3 en grados Fahrenheit, que va a ser igual. A ver, habíamos dicho por acá que esta va a ser la forma para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y también habíamos dicho que en la corriente 3 tiene una temperatura de 15.6 grados centígrados. Bien, eso lo vamos a pasar a grados Fahrenheit. 15.6 que multiplica a 1.8 más 32. Esto resulta 60.08 grados Fahrenheit, que es lo que representa 15.6 grados centígrados. Hacemos lo mismo para la temperatura 4, que la vamos a encontrar respectivamente en la corriente 4. Vaya la redundancia. Bien, entonces, hacemos lo mismo, 149 por 1.8 más 32. Eso resulta 300.2 grados Fahrenheit. Bien, ya tenemos nuestras temperaturas convertidas, en este caso a la escala de temperatura que obligadamente teníamos que hacer. Bien, ahora fíjense, una vez teniendo estas temperaturas, vamos a irnos a la primer tabla y vamos a situarnos, en este caso, para fines prácticos, en la temperatura de 60 grados Fahrenheit, puesto que aquí en el principio habíamos obtenido 0.08. Se tuviera que hacer una interpolación sencilla, pero en este caso yo lo tomo como 60 únicamente, para fines didácticos. Bien, ahora fíjense, nos vamos a ir a la columna que dice entalpía. Y en este caso aquí, dentro de esta columna, vamos a identificar otras tres subcolumnas, en donde la primera dice líquido saturado, en la segunda dice cambio de vapor y en la tercera y última vapor saturado. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con la columna número 1 y con la columna número 3. En este caso, la corriente número 3, ¿qué es? Es agua, agua líquida. Ah, entonces nos vamos a la tabla, nos situamos en la temperatura, que es 60 grados Fahrenheit, y aquí buscamos, ¿será la columna de líquido saturado o será la columna de vapor saturado? Si ya checamos que en el problema nos habla de líquido, agua líquida. Entonces, por simple razonamiento, utilizamos lo que es la primer columna, la de líquido saturado, que va a tener una entalpía de 28.07 ¿qué? Aquí esta tabla, para la entalpía específica, sus unidades las tiene en BTU sobre libra masa. Bien, ya tenemos la tercera entalpía, que corresponde a 28.07 BTU sobre libra masa. Hacemos lo mismo para la corriente número 4. Empleamos la tabla número 2 y en este caso situamos en la temperatura de 300 grados Fahrenheit, que está por acá. Pero la corriente número 4 es una corriente de vapor de agua. Por lo tanto, ahora no vamos a utilizar lo que es la columna número 1, sino que va a ser la columna número 3, que corresponde a ser previamente el vapor saturado. Por ende, a una temperatura de 300 grados Fahrenheit le va a corresponder una entalpía de 1179.7 BTU sobre libra masa, que es lo que tenemos acá. La corriente 4 a esa temperatura tiene una entalpía de 1179.7 BTU sobre libra masa. Bien, ya tenemos las cuatro entalpías. Se podría decir
que ya simplemente basta con sustituir en esta fórmula. Pero fíjense, existe todavía un inconveniente, y ese inconveniente es que la entalpía 1 y la entalpía 2 la tenemos en estas unidades, en calorías sobre gramo mol. Y la entalpía número 3 y 4 las tenemos en otras unidades, en BTU sobre libra masa. ¿Qué tendríamos que hacer? Claro, tendríamos que hacer una conversión de estas unidades. Propiamente podríamos pasar de calorías sobre gramo mol a BTU sobre libra masa, o pasar inversamente de BTU sobre libra masa a calorías sobre gramo mol. En este caso, lo que yo voy a hacer es pasar BTU libra masa a kilocalorías sobre kilogramo. ¿Por qué? Porque todavía tengo que pasar la entalpía número 1 y la 2 a kilocaloría sobre kilogramo. Y aquí lo tengo en calorías. Todavía hay que hacer una conversión con estas dos respectivas entalpías. Por ende, para ahorrar tiempo en un paso, vamos a pasar directamente aquí de BTU sobre libra masa a kilocalorías sobre kilogramo. Recordando que esto es lo mismo a decir calorías sobre kilogramo mol. Bien, para eso teníamos en un principio nuestras equivalencias. Aquí tenemos nuestra tablita de equivalencias. Vamos a utilizar la segunda equivalencia, puesto que con esta obtenemos kilocalorías, que es lo que deseamos. Bien. Vamos a multiplicar simplemente 28.07 BTU sobre libra masa por su equivalencia en kilocalorías sobre kilogramo, que es de 0.5556 kilocalorías sobre kilogramo. Bien, al realizar esta conversión, resulta que va a tener una entalpía de 15.5956 kilocalorías sobre kilogramo. Bien, y hacemos lo mismo para la entalpía 4. Al multiplicar 1179.7 BTU sobre libra más por la equivalencia, que es 0.5555 kilocalorías sobre kilogramo, resulta 655.4413 kilocalorías sobre kilogramo. Bien, ya tenemos la entalpía 3 y 4 convertidas en las unidades adecuadas. Ahora, como les había mencionado, tenemos que pasar la entalpía 1 y 2 a kilocalorías. Simplemente, para hacer eso, tenemos que dividir entre 1000, puesto que una kilocaloría, su equivalencia es 1000 calorías. Al hacer esa división, resulta que la entalpía 1 es de 7.6974 kilocalorías sobre kilogramo mol, y para la entalpía 2 es 2.8049 kilocalorías sobre kilogramo mol. Bien, ya podemos sustituir en la fórmula que despejamos a partir de lo que es la ecuación de balance para este proceso. Y esto resulta de la siguiente forma. Al sustituir el flujo más igual a X va a ser igual a 1000 por 655.4413 menos 1000 por 15.5956 menos Q, que es la pérdida de calor, que está en kilocalorías por hora, que es 60.000, dividido entre 7.6974 menos 2.8049 kilocalorías sobre kilogramo mol. Al realizar esta operación, resulta 118.517.2611 kilogramos sobre hora mol. Hasta aquí podríamos decir que ya encontramos la solución, pero el problema me lo está pidiendo en kilogramos por hora. Aquí tenemos mol. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, tenemos que eliminar este mol. Para eso vamos a tener que recurrir a la división por su peso molecular, que es lo que tenemos acá. PMP, que significa peso molecular promedio,
está definido, va a ser igual como el peso molecular, la sumatoria de los pesos moleculares por su respectiva composición para cada especie química. Algo muy parecido con lo que hicimos para el CP promedio, pero en este caso va a ser pues propiamente para el peso molecular. ¿Y para qué hacemos esto? Para eliminar esa unidad que tenemos, que es mol. Bien, al realizar lo que es el peso molecular promedio, resulta que es de 28.576. Para aquellas personas que aún no supieron de dónde saqué esto, fíjense, dice que es la sumatoria del peso molecular. Para eso recurrimos a nuestra tablita aquí de pesos moleculares y vamos a multiplicar. Para el nitrógeno molecular, que tiene un peso de 28, vamos a multiplicarlo por la composición en este problema, que es de 0.766. Para el dióxido, bueno, ponemos más el dióxido de carbono, el peso molecular, que es de 44 por 0.04. Y así lo hacemos para el resto de especies químicas participantes en este problema. Al final resulta esto, 28.576. Entonces, ese valor nos lo traemos para acá propiamente y vamos a dividirlo. Vamos a dividir 118.517.2611 entre 28.516, en este caso moles. Aquí teníamos kilogramos sobre hora mol. Se eliminan moles y moles. Finalmente, al realizar esta división, resulta que el flujo a la X, el flujo M a la X, va a ser igual a 4.147.44 kilogramos sobre hora. Aquí ya tenemos las unidades que nos exigían en el problema, que nos pedían en el problema. Y eso como tal corresponde a ser ¿qué? El flujo másico a la X, dijimos desde un principio, lo planteamos que iba a ser el flujo másico 1 y esto a la vez iba a ser el flujo másico 2, visto en el diagrama aquí. La corriente 1 va a ser igual que nuestra respectiva corriente 2. Y como tal, hemos finalizado, hemos terminado este balance de energía. Que bien, propiamente fue el siguiente. Finalmente, para hacer una breve recapitulación de lo que hicimos, teníamos nuestro diagrama, teníamos que determinar los calores específicos a partir de lo que son tablas. En este caso, yo las hallé con estas unidades, calorías sobre gramo mol por grado centígrado. Hay algunas tablas que manejan otro tipo, en este caso, de unidades, pero va a ser lo mismo, dependiendo del fin del problema, del objetivo del problema, es cuando usted va a tener que decidir sí o sí si hacer una conversión o no realizar la conversión, o en este caso hallar las unidades que sean correctas. Bien, después hicimos un cálculo del calor específico promedio. Aquí teníamos una tablita con los pesos moleculares para cada especie participante. Aquí teníamos unas equivalencias de BTU sobre libra masa a kilocalorías sobre kilogramo. Aquí teníamos bien comprendido el cálculo de una entalpía, en este caso, que va a ser igual a la integral definida de una temperatura base hacia una temperatura N, en este caso que integra el calor específico. Después se tiene que plantear lo que es un balance de energía del proceso. Después, a partir de esta ecuación, se despeja para el flujo másico a la X, que esto dijimos que iba a ser el flujo másico 1, y esto a la vez el flujo másico 2. Después, hicimos aquí el cálculo del CP promedio, después calculamos las entalpías 1 y 2, posteriormente las entalpías 3 y 4. Pero aquí, como teníamos diferentes unidades y claramente al tener diferentes unidades, pues se tiene que hacer sí o sí una conversión, porque es como decir que aquí tenemos manzanas y acá tenemos peras, entonces no las podemos sumar. Para sumarlas, o son peras o son manzanas. Es por eso que podemos pasar de una unidad a otra y viceversa. Finalmente, al tener ya
Al realizar ya las conversiones adecuadas, se sustituyó en la fórmula, en esta formulita. En este caso se obtiene lo que es el flujo másico, pero aquí teníamos un problema, que todavía teníamos mol. Por ende, teníamos que eliminar esta unidad. Y lo hicimos dividiéndolo por su peso molecular promedio que correspondía para cada especie química, para eliminar esa unidad. Y finalmente ya obtenemos aquí el resultado, que es de 4.147.44 kilogramos sobre hora. Y bien, propiamente, la entalpía 3 y 4 no se calcularon, sino que se obtuvieron a partir de lo que son tablas de vapor, que dichas tablas de vapor fueron proporcionadas por el profesor. Bien, y esto sería todo. La explicación, espero que realmente les haya funcionado, que les haya servido más que nada esta explicación para este balance de energía en una caldera. Y nos veremos para la próxima. Muchas gracias.